Buenos días amigos televidentes, en este miércoles 20 de noviembre sean bienvenidos a la primera emisión de Telediario. Qué gusto compartir cada mañana con ustedes. Recordar a aquellas personas que viven en la capital que aplica el sistema de no circula para las placas 5 y 6, así que revise bien cuando vaya a salir en casa. Comenzamos de esta mañana revisando nuestros titulares. El Ejecutivo envía hoy a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley económica. El Fondo Monetario Internacional trabaja con las autoridades de Ecuador mientras avanzan con las reformas económicas. Las autoridades del gobierno desmienten que se pretende adelantar las elecciones generales. Existe un malentendido sobre el tema. José Augusto Briones fue designado como ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Reemplaza a Carlos Pérez. En lo internacional, la Organización de Estados Americanos discutirá una propuesta de Colombia y Brasil para instar a Bolivia a llamar a elecciones luego de los cuestionados comicios que desataron una ola de violentas protestas y propiciaron la renuncia del presidente Evo Morales. Comenzamos con la información. El gobierno nacional desmintió el supuesto interés de adelantar elecciones. A criterio del Ejecutivo se sacaron de contexto las declaraciones de dos funcionarios. La aclaración fue enfática y vino desde el secretario general de Comunicación Gabriel Arroba. El gobierno del presidente Lenín Moreno nunca ha analizado adelantar las elecciones generales que el país tiene determinadas para 2021. En ningún escenario el gobierno nacional ni siquiera ha analizado la posibilidad de un adelanto de elecciones. Según el funcionario de Estado, la información emitida tuvo como base declaraciones descontextualizadas de dos ministros, por lo cual consideran al tema como superado. Los ministros que hicieron estas declaraciones también han hecho sus aclaraciones. Se trata de los pronunciamientos del ahora exministro de Energía Carlos Pérez y del ministro de Ambiente Raúl Ledesma durante el encuentro anual de Minería y Petróleo. María Paula Romo, titular de la cartera de gobierno, conversó personalmente con Ledesma, quien le aclaró a dónde apuntaron sus declaraciones tras la decisión del legislativo de negar el proyecto de crecimiento económico. Él se refería a que se adelantaron las posturas electoreras en la Asamblea Nacional. No las elecciones, sino las posturas electorales. El ministro de Ambiente hizo lo propio este día en la ciudad de Guayaquil, recordando que es un tema jamás abordado dentro del gabinete y explica las razones. Este particular momento de sensibilidad política que existe en el Ecuador y ante lo corto del tiempo que tenemos con respecto al siguiente proceso electoral, no creo que siquiera valdría la pena pensar en aquello. Que por eso y más, un adelanto nunca ha estado en discusión, ni siquiera como posibilidad. A Alec Llanos, Medios Públicos. A través del decreto 935, el Ejecutivo aceptó las renuncias de los funcionarios Carlos Pérez, quien se desempeñó como ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, y de José Augusto Briones, quien ocupaba el cargo de secretario general de la Presidencia. Además, el jefe de Estado designó a José Augusto Briones como nuevo ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables y a la doctora Joana Pesantes como encargada de la Secretaría General de la Presidencia. Pesantes también se desempeña como secretaria general jurídica de la Presidencia. Continuamos con la información y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que el gobierno enviará en las próximas horas un proyecto de ley de reforma tributaria para que se cobren más impuestos a quien más tiene. Además, se refirió al diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. La secretaria de Estado dijo que el nuevo proyecto de ley separará los temas tributarios de los monetarios y desmintió que la normativa de crecimiento económico gravaba con impuestos a las personas que menos recursos tienen. No era una ley que tocaba el IVA, no era una ley que tocaba los impuestos que paga el ciudadano común. ¿El bolsillo de quién es el bolsillo que se está defendiendo cuando se evita un impuesto para quien gana más de $10,000 mensuales? Por ejemplo, para empresas que facturan más de $1 millón al año, habría sido $1,000. Reiteró que el gobierno sufre de bloqueos que impiden tomar decisiones importantes. En ese sentido, indicó que en la nueva propuesta legal se insistirá en quitar impuestos para insumos agrícolas. Para los sectores que tienen posturas de intransigencia, esperamos que estén dispuestos a revisarla, esperamos que quienes han dicho, si es que la ley se separa, la vamos a apoyar, la apoyen. El gobierno lo que quiere es
tener los recursos suficientes para poder atender lo que todos sabemos que el gobierno atiende: la educación pública, los centros de salud, los hospitales. Y luego del archivo de la ley económica, reconoció que deberá replantearse el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay que hacer nuevos planteamientos y el gobierno los va a seguir haciendo, sin que esto signifique que estamos hablando pues de abandonar un plan de financiamiento en las mejores condiciones posibles para el país. Sobre los diálogos con la CONAIE, la ministra enfatizó que no se puede conversar con presiones de por medio. O están de acuerdo con esto, o aprueban esto, o vamos a levantarnos, o vamos a incidentar, o vamos a bloquear. Y seguimos dispuestos a dialogar, pero el diálogo no es lo mismo que la imposición. Descartó que el gobierno busque adelantar elecciones. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. La Asamblea Nacional se encuentra expectante por una nueva propuesta de ley económica urgente que enviará el Ejecutivo. Se apuntan responsabilidades y se espera que lo ocurrido con la iniciativa que fue archivada no vuelva a suceder. El anuncio del Ejecutivo de enviar una nueva propuesta de ley económica urgente en materia tributaria es bien visto por los distintos bloques legislativos. Celebro su posición, señor presidente. Mándelo lo antes posible. Pero a pesar de aquello, no será suficiente para cubrir la situación fiscal, calificada de crónica. La brecha fiscal actualmente en el país es de 7.000 millones de dólares. Estamos absolutamente claros que no solamente tiene que ir por el tema tributario, hay otras líneas y otras políticas económicas que debe generarse desde el gobierno. Por ello, es necesario despojarse de intereses particulares o cálculos políticos y electorales. Y ya no seremos la Asamblea Nacional, sino seremos la Asamblea del Archivo. Pues lo ocurrido con la propuesta de ley de desarrollo económico, archivada el domingo reciente, reflejó también aquello. Aquí hubieron asambleístas que desde el principio decían archivo y archivo y archivo, se lavaban las manos. Esa era la posición cómoda. Más grave aún, muchos asambleístas de la comisión ni siquiera asistieron a la comisión durante esos 30 días, mandaron a los alternos o si no faltaron. De ahí que se espera que el diálogo para llegar a consensos sea con las distintas fuerzas políticas del Parlamento. Le pedimos al vicepresidente de la República, que ha hecho público su deseo de reunirse con las bancadas representadas aquí en la Asamblea Nacional, que nosotros debemos estar en ese diálogo. Y en medio de la posibilidad de que sea tramitada por otra comisión ante los cuestionamientos por su manejo. Responsablemente para que le dé el tratamiento al nuevo proyecto que venga. Hasta entonces, se proponen alternativas que den paso a temas positivos de la anterior iniciativa y solventar necesidades como la de los estudiantes con deudas por créditos educativos. Que se active la condonación de intereses, de mora, multas y gastos administrativos para aquellos que están en impago. Por ahora, la coincidencia en todos los sectores es que la propuesta tributaria apunte a que quienes más tienen, más paguen. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. El Fondo Monetario Internacional indicó que el organismo trabaja con las autoridades ecuatorianas mientras avanzan con las reformas económicas. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo que el gobierno está decidido a llevar adelante reformas tributarias y fiscales profundas. Luego del archivo de la Ley de Crecimiento Económico a través de un tuit, el vocero principal del FMI, Jerry Rice, se pronunció sobre Ecuador. Las autoridades continúan trabajando hacia reformas que fomenten un crecimiento más fuerte e inclusivo en beneficio de todos los ecuatorianos. El personal del FMI sigue estrechamente comprometido con las autoridades y continuará trabajando con el gobierno ecuatoriano mientras avancen las reformas económicas que propone. El ministro de Finanzas indicó que con el Fondo Monetario no hay condiciones, sino una carta de intención que asumió el país al firmar el acuerdo. De lo que considera que es lo correcto, de tener un esquema monetario que tenga pesos y contrapesos, de tener reglas de sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo y de tener un esquema tributario moderno que flexibilice muchísimo la capacidad de que los emprendedores puedan seguir construyendo su futuro, pero que también exige y demanda un grado de responsabilidad a aquellas personas que más tienen. El secretario de Estado reiteró que el país busca arreglar problemas estructurales, como el déficit crónico, a través de reformas profundas que están en marcha. Vamos por la reforma fiscal y tributaria porque creemos que es necesaria este momento, porque no podemos seguir financiándonos al 10, al 11%. Imagínense, con este riesgo país es prohibitivo el financiamiento, si logramos tener acceso a él. Pero los multilaterales prestan al 2,5%, al 3%, al 4%, con tasas, con plazos muy largos de 20, 25, 30 años y con periodos de gracia de 7 años. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos.
Presta atención a la siguiente información. La Corporación Financiera Nacional abre una nueva línea de crédito. La propuesta Juntos está dirigida para las personas que trabajan, pero que también buscan crear un emprendimiento. Se trata del primer producto financiero para personas en relación de dependencia o que realicen actividades en el libre ejercicio profesional, que deseen emprender su propio negocio. El título les da el abogado, el doctor, el que da clases en una universidad, ¿sí? El que sirve como profesional, ese también puede acceder al crédito. Es grupal, no es a la persona. Los que trabajen en empresas públicas, privadas, pueden acceder. Eso sí, también solo para ecuatorianos. Entre los requisitos están tener una buena calificación de crédito y estabilidad en sus ingresos. Serán mínimo 2 y máximo 5 personas. Uno de ellos será administrador, figurando como deudor principal y receptor del financiamiento. El resto serán codeudores con responsabilidad compartida. El préstamo será desde $20.000 hasta $250.000, con una tasa de interés del 9.9% y gracia parcial de 6 meses. Al perfil de cada uno de los aplicantes y que asigne el cupo como tal. Lo que siempre procuramos, al menos en lo que ha sido la gestión del presidente Moreno, es robustecer la parte técnica, metodológica y digamos que informática de la decisión de los créditos. Estaría en 15 días hábiles la aprobación si todo entra a conformidad de acuerdo a lo que estipula en el procedimiento. El dinero podrá ser destinado para activo fijo o capital de trabajo, con el que se podrán adquirir bienes, muebles o inmuebles con fines productivos. El plan forma parte de las metas del Gobierno Nacional que busca acercar a la banca pública con todos los ecuatorianos. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. 6:12 de la mañana. En la 10ª Conferencia Anual de Ministros de Minería de las Américas que se desarrolla en Quito, el exsecretario de Estado Carlos Pérez destacó la cristalización de proyectos a gran escala, Fruta del Norte y Mirador, que entraron en fase de producción. Mientras sus homólogos aseguraron que la actividad minera es clave para la transición energética y la electromovilidad. En la inauguración de la 10ª Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas, Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, destacó el inicio de operaciones de los proyectos mineros a gran escala Fruta del Norte y Mirador, que entraron en fase de producción. Es muy grato para mí ver que lo que se ha conseguido con Fruta del Norte, que dejó de ser un proyecto para convertirse en una realidad, incorpora importantes reservas de oro y plata al país. Se estima una producción de oro de 310.000 onzas por año de plata y 400.000 onzas de oro por año. Durante este encuentro que se realiza en la ciudad de Quito y que tiene el propósito de evaluar los avances y problemáticas que enfrenta este sector en la región, Carlos Pérez también subrayó la elaboración del mapa minero como una de las herramientas para proteger el medio ambiente. En este documento se definió las áreas que son aptas para minería y cuáles no lo son. Durante esta cita, los ministros de la región aseguraron que la actividad minera es clave para la transición energética y la electromovilidad. Poner una presión importante sobre minerales, particularmente litio, también cobre. También se abordó la desaceleración de la economía de los países de la región como uno de los factores que podría provocar la caída de los precios, tanto en el sector minero como en el petrolero, para el año entrante. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. El ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, participó de un conversatorio con estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Litoral sobre la importancia de la responsabilidad ambiental. En la Escuela Politécnica Litoral de Guayaquil, estudiantes recibieron una charla sobre responsabilidad ambiental por parte de Raúl Ledesma, ministro del ramo, donde resaltó la importancia de reciclar y reducir el uso de plástico. Ir al mercado, a la tienda, al supermercado, donde sea que compren, con una funda de papel, con una funda de tela, no con una funda de plástico. En 90 días, una persona produce su peso en desechos, mientras que 1.76 toneladas de plásticos ingresan al mar cada día. Por ello, el ministro Ledesma se reunirá con los municipios para que cuenten con plantas procesadoras de desecho. Vamos a financiar los procesos de reciclaje y las plantas de reciclaje
a los municipios unos financiamientos muy livianos. En la SPOL se busca crear conciencia en los estudiantes de todas las carreras, incluyendo una materia ambiental en su malla curricular, entre otros proyectos. Que manejamos ambiente, sociedad y también la parte económica para asegurarnos de que sea una economía circular. Los estudiantes ven con buenos ojos estas charlas. No solo nuestra carrera, sino todas las carreras deberían de conocer el impacto ambiental que realizan dentro de su actividad. El ministro Ledesma indicó que trabaja en reducir de 700 a 120 los días necesarios para la aprobación de licencias ambientales. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Los sectores sociales y campesinos de Tungurahua realizan propuestas para el diálogo nacional, en donde se destacan las oportunidades laborales para mejorar la economía del país. El ministro de Trabajo, Andrés Madero, visitó la ciudad de Ambato, donde socializó los avances de Mi Primer Empleo y Empleo Joven, a los sectores sociales y universidades. Mientras en las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza, 1.064 personas fueron beneficiadas con este proyecto. Brindan toda su capacidad, toda su experiencia, todo su conocimiento en favor de la productividad y del empleo en el país. Los sectores sociales y campesinos participan del diálogo con el gobierno nacional, lo que les permite generar propuestas en beneficio del país. Para poder alimentar la propuesta nacional que vamos a presentar los próximos días. La participación de los estudiantes universitarios para ingresar a laborar al sector público o privado, el proyecto Empleo Joven es una oportunidad. Recién vamos a poner en práctica nuestra profesión y nosotros salimos con bases excelentes de la universidad. Puedan acceder rápidamente a un trabajo estable, con seguridad. Además, se destacó la participación en el diálogo con el gobierno nacional, lo que permite generar propuestas y alternativas que benefician a todos los sectores. Máximo Barba, Medios Públicos. La tendencia y proyecciones salariales de diversos sectores económicos fueron presentados por un equipo de consultoría de talento humano, el que ofrece insumos para la toma de decisiones. Lo hizo sobre la base de una encuesta a más de 300 empresas de Quito y Guayaquil. A nivel nacional, el incremento salarial registrado por el estudio realizado a 305 empresas que operan en el Ecuador, entre grandes, medianas y pequeñas de los sectores industrial, comercial, de servicios y financiero, según la muestra, fue del 0.55% en el año 2019. Esta es una cifra que tiene relación con la coyuntura que está viviendo el país. De hecho, cuando uno mira esta cifra, estamos hablando del incremento más bajo en los últimos años, desde que hacemos esta medición, pero que sin duda obedece también a la coyuntura, yo diría, económica y de negocios que el Ecuador como tal vive. Asimismo, la proyección de incremento general para el 2020 es del 0.43%. Sin embargo, el 75% de las empresas no realizará incrementos o no tiene aún definido hacer. Ver la actual crisis política en Bolivia, una vez que concluya una ronda de contactos que incluyó una reunión con la presidenta interina Janine Áñez y las propuestas de Colombia y Brasil para convocar a elecciones. La voluntad es que, y eso es lo que hemos escuchado, la voluntad de hacer las elecciones lo antes posible, que sean propias del marco institucional boliviano y que se respeten las condiciones básicas de un proceso. A las 6:19 de la mañana nos vamos a una pausa. Lo invitamos a mantenerse informado a través de nuestros canales digitales. Nos puede seguir en Facebook como Telediario-S, también en Twitter como Telediario S, también en nuestra página web www.ecuadortv.es. Manténganse informado minuto a minuto con las noticias de aquí en Telediario. Regresamos de enseguida. Gracias por continuar con nosotros por la señal de Ecuador TV y Gama Visión. Empezamos en el ámbito judicial y le contamos que jueces provinciales asumirán los despachos de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia que fueron removidos tras no aprobar la evaluación. En un plazo máximo de 15 días serán seleccionados por el Consejo de la Judicatura.
El Consejo de la Judicatura receptó 25 pedidos de reconsideración de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia que no estuvieron de acuerdo con la nota recibida en la evaluación. Así lo informó el vocal Juan José Morillo. Y empiezan a correr los 5 días término que establece nuestro reglamento de evaluación, en el cual se realizará y se conocerá todas las reconsideraciones presentadas. En ese sentido, nosotros tendríamos hasta el próximo día jueves para poder resolver respecto a este tema. Con esta resolución, la vía administrativa quedaría ya agotada. Una vez se notifique a los magistrados que no superen los 80 puntos, serán removidos. Así lo aclaró la titular de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Cuando sean notificados, tendrán que dejar sus puestos. Cuando sean notificados ya, con los resultados definitivos. Morillo explicó que las vacantes serán reemplazadas temporalmente. Para ello se efectuarán perfiles y deberán ser funcionarios de la carrera judicial. Hemos regresado. 6:23 de la mañana. El examen Ser Bachiller equivaldrá al 60% de la calificación necesaria para ingresar a la universidad. Esta y otras reformas implementadas a la evaluación fueron analizadas durante la actividad del presidente Lenín Moreno en el Colegio Técnico Nacional Alangasí, al suroriente de Quito. El presidente Lenín Moreno acudió a una charla con los estudiantes de los años de bachillerato del Colegio Técnico Nacional Alangasí, durante la cual socializó los beneficios de las reformas previstas sobre el examen Ser Bachiller, que se toma para que los alumnos puedan ingresar a una universidad pública. Lo suficientemente técnica como para verdaderamente garantizar que recoge esa potencialidad urbana o rural de la cual estamos hablando, en primer lugar. En segundo lugar, que se considere que la condición rural no es similar a la condición urbana para la educación y que en más de una ocasión la condición de educación privada no es similar a la condición de educación pública. El principal cambio de esta evaluación consiste en que de ahora en adelante equivaldrá al 60% de la calificación final, mientras que el 40% restante se lo tomará del promedio del historial educativo del postulante, pero además se altera el tiempo que dura el examen. El tiempo de duración de la prueba baja a 120 minutos. Por ejemplo, las 155 preguntas bajan también porcentualmente para que dé el tiempo. Antes se evaluaba lengua, literatura, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y aptitudes abstractas. Ahora las aptitudes abstractas se transversalizan a lo largo de la prueba. Con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a un centro de educación superior, también se incrementa la valoración de las acciones afirmativas que involucran a grupos étnicos y población vulnerable. Por ejemplo, cuestiones de pobreza, de territorialidad, de que padezcan enfermedades catastróficas, que tengan discapacidades. Agregamos el tema de pueblos y nacionalidades para que haya mayor acceso para nuestros hermanos de pueblos y nacionalidades, y se decidió asignar en vez de 35 puntos, 45 puntos para acción afirmativa. Se prevé que en el próximo Ser Bachiller que rendirán los estudiantes del régimen Costa se realice una prueba piloto con un formato que incorpore la educación intercultural bilingüe. César García, Medios Públicos. Al cumplirse 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, recomienda a Ecuador actualizar el Código de la Niñez e implementar un sistema de protección especializada para niños, niñas y adolescentes. Este 20 de noviembre se cumplen 30 años desde que se suscribió el Convenio sobre los Derechos del Niño, un instrumento que ha permitido velar por el interés superior de la niñez a nivel mundial. Y en Ecuador, estos avances no son la excepción. Ha habido muchos avances en el plano normativo, ha habido cambios sociales también, no está permitido el castigo corporal en las escuelas. Otro avance destacado por la UNICEF es la educación obligatoria para niños entre 5 y 17 años. Sin embargo, este organismo considera que aún quedan desafíos. Por ejemplo, actualizar el Código de la Niñez que data de 2003, pero además recomienda a Ecuador implementar un sistema integral especializado y descentralizado para niños, niñas y adolescentes. Nosotros queremos que haya un ente rector, queremos que ese ente rector tenga un presupuesto y queremos que ese ente rector pueda coordinar todas las respuestas del Estado de los diferentes ministerios. Las declaraciones fueron vertidas este lunes en el lanzamiento de la campaña Aquí por Ti, que busca hacer un llamado al Estado y a la sociedad civil a defender los derechos de los niños. Daniel Betancur es uno de los cantautores ecuatorianos que embandera esta causa.
Espinosa. En cualquier situación en la que se vean envueltos, no solo en la escuela, que pueden ser víctimas del bullying, sino más importante todavía en el hogar. En el evento también estuvo presente María Gracia Moraes, asesora de UNICEF, quien recordó las problemáticas que aún preocupan, no solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Que tiene que ver con desnutrición, violencia, embarazo adolescente. De ahí que hizo un llamado a que el Estado ecuatoriano debe garantizar y orientar los recursos financieros públicos para contrarrestar estos problemas. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. En otros temas, el gobernador de la provincia de Los Ríos, Camilo Salinas, emitió una orden de captura en contra del ex docente que grabó con un celular por debajo de la falda las partes íntimas de varias de sus alumnas en una unidad educativa en Quevedo. La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa y el Ministerio de Educación separó al profesor de sus filas tras divulgarse el caso en redes sociales. Nosotros como Gobierno Nacional y como Gobernación de Los Ríos totalmente rechazamos las acciones que directamente involucran a dañar la honra de lo que es violencia de género y principalmente en hacer daño a los que realmente están siendo involucrados en estos actos. ¿Qué intenciones tenía este exdocente del centro educativo? Si era para un consumo personal, para satisfacer sus depravados deseos morbosos de observar a una menor de edad, o quizás con fines comerciales. El Gobierno Nacional fortalece el proceso de regulación de ciudadanos extranjeros, esto con el objetivo de generar políticas públicas que protejan a la población migrante y refugiada. No solo la discriminación y la xenofobia son problemas que aquejan a los ciudadanos venezolanos en el Ecuador. Su condición de indocumentados ha generado que no tengan acceso a fuentes de trabajo de manera legal o a otros beneficios. Hasta el momento en el país residen alrededor de 370.000 venezolanos, de los cuales 128.000 tienen una visa. Es decir, el 65% no cuenta con este documento. Por ello, el gobierno ecuatoriano busca generar una política para contar con una migración ordenada y segura para los extranjeros, tanto para quienes han ingresado por pasos regulares como ilegales. Así lo señala Carlos Alberto Velástegui, viceministro de Movilidad Humana. Al registrarse, vamos a poder nosotros tener una información cabal que le permita al Estado ecuatoriano el próximo año generar un análisis y ciertamente establecer políticas públicas que van de la mano de soluciones a las necesidades que este gran contingente de venezolanos requiere de nuestro país. Existen cerca de 130.000 registros migratorios a cargo del Ministerio de Gobierno. Cuando se complete este registro, pueden aplicar a la regularización en Cancillería. Para acceder a esta regularización, los extranjeros deben completar un proceso en línea. Hasta el momento, existen 9.600 registros, de los cuales 3.700 ya han pasado al proceso de validación. Con ello se busca mejorar la calidad de vida de los migrantes y su condición social. Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil de Venezolanos en el Ecuador, señala que es importante contar con este tipo de políticas públicas, pues agrega que existen altos niveles de discriminación. Las agresiones han aumentado bastante, tanto así que empleadores ahora agreden a los subempleados que tienen meses y hasta años trabajando con ellos. Y dice que las acciones implementadas por el gobierno no pueden catalogarse como un desvío de recursos. Los principios constitucionales y la Ley Orgánica de Movilidad Humana establece una igualdad de derechos. Los migrantes cuentan con acceso a la salud y educación de manera gratuita. Son decisiones soberanas. Lo que estamos demandando de los países en el exterior lo estamos aplicando acá. Ivana Paredes, Medios Públicos. Avances positivos para nuestro país. 107.000 personas accedieron a un empleo fijo gracias a la red Socioempleo del Ministerio de Trabajo. La empresa de Medios Públicos firmó un convenio interinstitucional con esta cartera de Estado para la publicación en pantalla de la oferta laboral. Mi Ecuador TVK, Bolsa de Empleo Caiman Yaikun. Chaika Maijanguna Yamkaita Mascana Jukunaman Katispa Huyachingami. Chaipaca Luis Velarde, gerente de Medios Públicos, Andrés Madero, Ministerio de Trabajo. Y este sábado 23 de noviembre se realizará el tradicional desfile de la Mama Negra en Latacunga, provincia de Cotopaxi. Se espera que más de 300.000 personas participen de este evento que iniciará a las 9 horas de la mañana.
Con la imposición de esta chalina y un sombrero, la ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín, fue declarada oficialmente prioste de honor de la Mama Negra. Desfile tradicional que se realizará en las principales calles de la Tacunga este sábado 23 de noviembre. El aprovechar de cada una de las fiestas locales de cada rincón de nuestra patria para convertirlas a ellas en un lugar donde todos los ecuatorianos deberíamos ir y visitarles. Se trata de una festividad que combina la religiosidad y cultura indígena en el marco de la celebración de los 199 años de independencia de la Tacunga. Aspiramos a tener unos 300.000 turistas, tenemos playas de estacionamiento, la seguridad del caso. Paralelamente también vamos a tener festivales gastronómicos. La Mama Negra, el Rey Moro, el Abanderado, entre otros personajes icónicos, están representados por ciudadanos que han aportado al desarrollo de la localidad. Es parte de la identidad la tacungueña, parte de la identidad cotopaxense. Estamos obligados a recolectar todo ese tipo de tradiciones, de cultura, de folclore, para poder mantenerlo y mejorarlo. Aquí una pequeña muestra de lo que verá el sábado desde las 9 de la mañana. Se espera que este evento mueva alrededor de $5 millones la economía de la zona. Olga Velasco, Medios Públicos. Las fiestas de Quito regresan a barrios, calles y plazas. 250 actividades artísticas, culturales y conciertos prenderán las celebraciones de la Fundación en toda la capital. El municipio de la ciudad presentó la agenda oficial de estas festividades. El tradicional ponchero. ¡Que viva Quito! ¡Salud! Y el siempre alegre baile del chuya quiteño, amenizado por personajes como los Chagras y la Torera, engalanaron la presentación de una nueva edición de las fiestas de Quito. Este martes las autoridades del municipio capitalino destacaron el regreso de las fiestas a los barrios. Recuperemos el orgullo de ser quiteños, recuperemos la quiteñidad. La hermandad de los quiteños y no quiteños también, ¿no? Para cumplir este objetivo, el municipio ha organizado un total de 250 eventos en todos los barrios de la capital, entre actividades culturales, artísticas y grandes conciertos, con la presentación de artistas nacionales e internacionales como el vallenatero Luis Mateus y Cristian Castro. Más o menos serán 600 artistas ecuatorianos, o más de 500 por lo menos, que están teniendo trabajo en estas fiestas de Quito, aparte de los artistas internacionales que ya pronto van a conocer. La agenda para festejar a la Carita de Dios inicia este 23 de noviembre en la Plaza de San Francisco, en donde se realizará la minga de la quiteñidad. El pregón de las fiestas se encenderá en la Plaza de San Francisco el 29 de noviembre a las 19 horas, con la quema de la tradicional chamisa. El encendido del fuego y la caminata y corrida de los chasquis. El grupo de chasquis correrán de aquí a 15 barrios. Como es habitual, el viernes 6 de diciembre se realizará la sesión solemne. Ese día viernes es feriado para los habitantes de la capital. Si usted quiere conocer la programación organizada en los diferentes barrios, usted puede visitar la página web www.quitocultura.com. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Cerca de $2 millones destinó el Gobierno Nacional para la realización del Festival Internacional Artes Vivas de Loja 2019. El próximo año, China será el invitado de honor para este festival. El Festival Internacional de Artes Vivas de Loja se cumple en su cuarta edición con una amplia programación. Más de 130 eventos para la ciudadanía. Encuentro que para las autoridades se afianza con el tiempo. Está institucionalizado, está en la ley, dice dónde es el Festival de Artes Vivas de Loja, se realiza cada año, está protegido este festival. Desde el gobierno se busca agilitar los procesos de contratación para asegurar en los próximos años la realización de más festivales. No hubiera podido ser construido este festival si no nos hubiéramos juntado todos los sectores que estaban llamados a juntarse, en particular los de esta ciudad. El Festival de Artes, a diferencia de años anteriores, ha empleado mano de obra local, lo que ha dinamizado la economía de la zona. De hecho, los lojanos aprecian la realización del evento en su ciudad. Obviamente, como lojanos, es un orgullo tener este festival en nuestra ciudad y sobre todo mostrar las capacidades artísticas que tenemos acá, ya sea en música, en pintura, en arte, escultura, danza, en fin. Una oportunidad de un encuentro con diversas formas de arte, el
el ratificar a Loja como un punto neurálgico y central de las artes y la cultura del Ecuador? Bueno, nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser la cuna de artistas, entonces para nosotros es más que la cultura misma, es nuestra vida. Y parte de la riqueza cultural de Loja también es su gastronomía. En el restaurante El Emporio Lojano, que funciona en una casa de más de 100 años de antigüedad, se pueden disfrutar los mejores sabores de la capital cultural del país. Ya pusimos platos más tradicionales, comida más sostenida como la cecina, el repa, la arveja con guineo, costillas, también tenemos el cuy, que también es típico de la ciudad, y a eso también le pusimos nuestra parte de cafetería, nuestras empanadas y empapichos, que son nuestro producto estrella, y también los tamales, humitas y todos los bocaditos típicos de la ciudad pueden encontrarlo en este espacio. El Festival Internacional de Artes Vivas de Loja se extenderá hasta este domingo 24 de noviembre. Fabricio Ceballos, Medios Públicos. Vamos con las noticias internacionales más importantes del día de hoy. Colombia cierra sus fronteras más de 2 días por marchas anunciadas para el próximo 21 de noviembre. La medida rige desde las 0 horas de este miércoles 20 de noviembre. Durante 53 horas permanecerán cerrados los diferentes puntos fronterizos que unen a Ecuador con Colombia. Esta medida aplica el gobierno nacional del vecino país con el fin de garantizar el normal desarrollo de las marchas convocadas en su territorio para este jueves 21 de noviembre. Nosotros advertimos y sugerimos a nuestros connacionales reprogramar sus viajes, evitar contratiempos y tomar las medidas de seguridad en vista de que se cerrará la frontera a partir de hoy a la medianoche y se reaperturará a partir del viernes a las 5 de la mañana. El cierre de fronteras es también para los pasos fronterizos terrestres y fluviales de Perú, Brasil y Venezuela. En Ipiales, en el departamento de Nariño, la policía se encargará de controlar que no se presenten desmanes. Como lo dije anteriormente, para el 21 que salgamos acompañar estas marchas, de que seamos de una forma pacífica, que van a contar con todo el apoyo de la Policía Nacional. Los sindicatos de Colombia llamaron a las movilizaciones para protestar contra un nuevo paquete de reformas. Donde los afectados no solamente somos los trabajadores, sino los afectados son los estudiantes, son las amas de casa, toda la gente humilde, la gente de estratos 1 y 2, seremos afectados si se logra implementar el paquetazo del gobierno Duque. El tráfico vehicular y peatonal se normalizará el viernes 22 de noviembre a partir de las 5 de la mañana. Lucy Jiménez, Medios Públicos. La Organización de Estados Americanos discutirá una propuesta de Colombia y Brasil para instar a Bolivia a llamar urgentemente a elecciones. Esto mientras la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunciara la brutalidad policial contra las protestas sociales. Continúa la tensión política en Bolivia. La prensa boliviana no hay nada, comprados son. Al menos 3 personas murieron por heridas de arma de fuego y 30 resultaron heridas en la ciudad de El Alto tras los enfrentamientos con militares y policías en una refinería. Estos se produjeron durante un operativo de las fuerzas del orden para facilitar la salida de camiones cisterna para abastecer de combustible a la vecina ciudad de La Paz. ¡Qué presidenta! ¡Que se salga! ¡Que se salga! ¡Que se salga! Por otro lado, la Organización de Estados Americanos tiene previsto revelar sus recomendaciones para resolver la actual crisis política en Bolivia, una vez que concluya una ronda de contactos que incluyó una reunión con la presidenta interina Yanine Áñez y las propuestas de Colombia y Brasil para convocar a elecciones. La voluntad es que, y eso es lo que hemos escuchado, la voluntad de hacer las elecciones lo antes posible, que sean propias del marco institucional boliviano y que se respeten las condiciones básicas de un proceso electoral. Mientras que la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet,
denunció la brutalidad policial utilizada en algunos países para reprimir las protestas. El uso de fuerza innecesaria y desproporcionada contra las personas que reclaman pacíficamente sus derechos humanos o que expresan puntos de vista críticos constituye una violación de los derechos humanos. Pero además, al aumentar la tensión, hace que una salida sostenible de la crisis sea más difícil, lo que significa que también es contraproducente en un sentido muy práctico. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Un sismo de 6.4 grados se registró en Chiapas, México. Hasta el momento no se reportan daños materiales ni víctimas mortales. El Servicio Sismológico Nacional informó que el temblor ocurrió a 164 kilómetros al sureste de la ciudad de Hidalgo. Usuarios de redes sociales reportaron que el sismo se percibió en El Salvador y la zona sur de la Ciudad de México, como Xochimilco y la colonia Roma, también en algunas partes de Tabasco y Guatemala. Y en España, 2 miembros del grupo de jóvenes conocidos como La Manada fueron condenados a 3 años y 3 meses de prisión y a una multa de 5.670 euros. Los 2 condenados filmaron varios videos de una violación que perpetraron junto a otras 3 personas durante los festejos de San Fermín en Pamplona en el 2016. Al final de junio, el Tribunal Supremo condenó a 15 años de prisión a los 5 miembros de La Manada por abusar sexualmente de otra joven. 6:43 de la mañana, momento de otra pausa. Al regresar tendremos los detalles de los deportes, así que sigue nuestra sintonía.